Entonces, les agradezco a todos que dejen sus micrófonos silenciados mientras que Marcela hace su presentación, lo mismo que las cámaras para que no recarguemos las redes y, y después al final de la presentación de Marcela estaremos con las preguntas. Marcela Serna es ingeniera forestal con una maestría en manejo de bosques y conservación y un doctorado en ecología. Marcela es una apasionada por las plantas, especialmente por estas hermosas magnolias. Lleva más de una década, probablemente dos, trabajando con este hermoso grupo de plantas. Entonces, es una de las expertas mundiales en magnolia. Em, entonces, pues tenemos pues el orgullo de tenerla de tenerla como colombiana y de tenerla entre nosotros hoy para la presentación de la antesala. Entonces, le damos la bienvenida y le agradecemos esta oportunidad de aprender más sobre estas hermosas árboles. Entonces, Marcela, te dejo todo a ti. Muchas gracias, Alejandra. Voy acá pues a compartir. Me cuentan si están viendo la presentación. Sí, Bueno, perfecto. Yo, Alejandra, me tomé muy literal tu invitación con el café. Aquí la tengo, como para que conversemos sobre este grupo, pues como bien lo decías. Bueno, ya sabemos pues que las magnolias hacen parte de un grupo primitivo ancestral. Este es un artículo muy bonito que muestra cómo son esos caracteres eh, eh, que se consideran ancestrales en las flores. Entonces uno ve pues como ese posible modelo de esas primeras flores que fueron observadas en las angiospermas, y magnolia cabe perfectamente con sus tépalos imbricados, con el número de piezas florales que tiene. Entonces, pues yo creo que eso más o menos todos pues lo tenemos claro, sabiendo que este es un grupo pues relativamente primitivo, considerado primitivo. Bueno, estas son las típicas magnolias que uno pudiera observar en el mundo, sobre todo en zonas templadas, donde pues por el invierno ya pierden sus hojas y en verano florecen conspicuamente, por eso son muy atractivas a nivel ornamental, porque tienen colores muy bonitos, hacen muchos híbridos, incluso el blanco de las flores también las hace atractivas en estas primaveras. Entonces, eso es pues lo típico como de las flores de zonas templadas, pero pues nosotros, el trópico, especialmente el neotrópico, también pues tenemos lo nuestro. Nuestras flores pues no son tan conspicuas, tan bellas y tan conspicuas en el sentido de que nuestras especies son siempre verdes, no pierden sus hojas, entonces digamos que no son tan visibles pues en nuestros bosques. Sin embargo, pues tienen otros atributos que vamos a estar comentando pues durante esta presentación. Este es un trabajo reciente sobre las magnolias neotropicales que muestra la última clasificación propuesta para este grupo. Ya les iré contando. Este es un trabajo que siempre me ha parecido muy inspirador, que fue pues, digamos, liderado por el profesor Hiroshi Suzuki Azuma, quien trabajó pues, de la mano de compañeros de México, mostrando pues como cuál fue la posible distribución de las magnolias y su filogenia molecular, teniendo en cuenta pues 2 millones de años de aparición. Entonces, en el círculo rojo vemos pues los grupos que nos competen, que básicamente pues son para el neotrópico las secciones esplendentes, Talamo y Dugandiodendron, que hubo varias propuestas posteriormente. La última de Wang y colaboradores en el 2020 propusieron de pronto unir esplendentes con Dugandiodendron.
El doctor Vázquez en el 2017 propuso el grupo Chocotalauma, pero ahorita vamos a ver que esto ya está un poquito pues, más actualizado y vuelve a esta primera propuesta. Bueno, con respecto a la biogeografía, tal como lo mostraba el profesor Suzuki Azuma, pues digamos que de Asia se movieron para América y hay una distribución muy importante en Centroamérica y posteriormente pues a las Indias Occidentales, Cuba, República Dominicana y luego pues el norte de Sudamérica. Entonces, como les decía, últimos estudios moleculares proponen que para Colombia en particular tendríamos, o para el neotrópico tendríamos las secciones macrofila, magnolia, talauma, subsección cubensis, talauma, subsección Dugandionedron y talauma, subsección talauma. Esto pues es bueno saberlo porque sabemos que es una magnolia, pero dentro de magnolias, dentro del género de magnolia, ha habido siempre controversia en la clasificación de los subgrupos, pero digamos que esta es la última publicación, la más reciente y la que vamos a adoptar, pues la que estamos adoptando últimamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que para Colombia tendríamos cerca de 11 especies del grupo Dugandionedron, que este género pues fue propuesto por el doctor Lozano, un poco controversial en su momento por el doctor, fue discutido por el experto de la familia, el doctor Hans Notboom, en el 85, poniendo en duda pues como algunos caracteres, sin embargo el grupo se sostiene y se reconoce porque acá dice Magnolia sección esplendentes, pero es sección Dugandionedron, porque este es un artículo de 2021 y se basó en el trabajo de Juan, pero en este momento el grupo sería Dugandionedron. Entonces tenemos 11 especies que tienen unas características. Creemos que las flores de este grupo de Dugandionedron todas abren de día. Los frutos normalmente son elipsoidales y vamos a ver unas características morfológicas muy importantes para distinguir este grupo. Una es que los estambres tienen un conectivo, entonces el estambre queda adherido a la flor. La flor abre y el estambre, aunque maduró, hizo dehiscencia, liberó sus granos de polen, pues se quedan embebidos en el gineceo por estos conectivos. También otra característica es que las magnolias tienen estípulas, pero en el caso de Dugandionedron las estípulas son libres, es decir, solo dejan una cicatriz anular alrededor del tallo. Y el fruto se presenta pues una dehiscencia, pero como las paredes de los carpelos son delgadas, la dehiscencia se hace como por masas irregulares, los carpelos se van desprendiendo separadamente. Esto es típico de Dugandionedron. Por el contrario, está Talauma. Talauma se caracteriza por tener otras condiciones. Enseguida les muestro pues como las fotos. En este caso pues lo más importante que debemos tener en cuenta es que las flores usualmente abren de noche y nosotros tenemos aproximadamente 28 especies, una más, una menos, incluyendo el grupo Chocotalauma, que incluye 4 especies. Ahorita les cuento un poquito más la historia que me ayuda más otra diapositiva. Bueno, entonces Talauma se reconoce por tener unos estambres sin conectivo, por lo tanto cuando la flor abre en su estado masculino y los estambres liberan el polen, ellos se caen porque no tienen este conectivo que los deja embebidos en el gineceo. Tienen una pared externa de los carpelos más gruesa y por lo tanto los carpelos están fusionados, así que cuando el fruto hace su dehiscencia, esta pared externa no se desprende por partes como si pasa en Dugandionedron. Y otra característica muy importante es que tiene una cicatriz o total o parcial sobre el peciolo. Entonces esto incluye las especies de Talauma y de Chocotalauma. Bueno, yo quería contarles un poco por qué Colombia ha tenido los avances que tiene con respecto al conocimiento y la conservación de las magnoliáceas. Bueno, en el 2001 se publicó la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas como reflejo de esta estrategia global
para la Conservación de Plantas, que fue publicada en el 98. Entonces, esta estrategia tenía 5 ejes: investigación y monitoreo, conservación in situ y ex situ, el uso y manejo de plantas, la concientización pública y la cooperación entre instituciones. Entonces, las personas que publicaron esta estrategia, liderada por el Instituto von Humboldt, pues decidió que era importante escoger unos grupos piloto para ver si esta estrategia funcionaba. Entonces, a nivel de familia, escogieron a Magnoliaceae. ¿Por qué? Teníamos experto en esta familia, el doctor Gustavo Lozano Contreras, que lamentablemente falleció en el 2001. Él hizo grandes aportes a las magnolias de Colombia y del Neotrópico. Entonces, esa fue una de las razones, que la taxonomía del grupo era bien conocida, pero además es una familia que tiene un grupo relativamente fácil de manejar. En su momento eran 33 especies, con una distribución muy amplia, es decir, en varias zonas del país, alta y seriamente amenazadas, y con una importancia económica para las comunidades locales, principalmente por su madera. Entonces, estas fueron las razones que hicieron que Magnoliaceae fuera grupo piloto para esta estrategia. Entonces, gracias a ser piloto, el Jardín Botánico de Medellín comenzó a trabajar en estas especies. En estos días me preguntaron por este afiche y me parece que es importante mencionarlo porque fue muy exitoso. Se buscan y las personas del campo nos llamaban y nos decían: ay, yo creo que yo tengo una alma negra en mi casa, pero yo no estoy seguro. Yo no sé si ustedes de pronto pierdan la avenida. Y nosotros, no importa, allá vamos y verificamos, y efectivamente sí eran almas negras. Entonces fue muy efectivo, muy efectivo, para que la gente nos ayudara a encontrar los árboles. Que, como les dije, pues son árboles verdes, siempre verdes, como prácticamente pues todos nuestros árboles, pues sobre todo en los bosques altoandinos. Bueno, entonces gracias a esta primera fase de la implementación de la Estrategia Nacional de Conservación de Plantas, logramos acopiar información para el departamento de Antioquia, que es al norte de Colombia. Publicamos esta cartilla, este manual para las comunidades, para el público en general. Se logró sacar el libro rojo de plantas de Colombia, que es también una estrategia en Colombia para establecer como grupos prioritarios para la conservación. Y gracias a este proyecto, nosotros en Colombia tenemos lo que llamamos corporaciones autónomas regionales, que se encargan de administrar y controlar y pues hacer veeduría sobre los recursos naturales. Una de ellas se llama Corantioquia, acá en el departamento de Antioquia, y ellos establecieron un programa de árboles semilleros, incluyendo varias especies de magnolia. Entonces eso logró un avance muy importante para lograr ubicar árboles, marcar árboles padre para hacer objeto de cosecha de semillas y propagación. Entonces, hablando de esta primera parte, esos primeros pasos de la estrategia nacional, pues encontramos muchos retos para su conservación. Pues primero es que pues se pierde el hábitat por la expansión de la frontera agraria y la frontera urbana, la deforestación, la fragmentación de los hábitats. Segundo, encontramos que son muy escasos porque muy seguramente fueron sobreexplotados, porque encontramos sitios donde habían masas homogéneas de almanegrales, como decir, pues los robledales, ¿cierto? O sea que eran especies importantes con poblaciones dominantes, pero como su madera era valiosa, pues esta sobreexplotación las llevó a que fueran especies poco comunes, con poblaciones extremadamente pequeñas, como sugiere el profesor Wei Bansun de China. Pues al ser sus ciclos de vida largos también dificulta la propagación, el establecimiento de nuevos individuos. Los árboles son muy altos, además de que están en zonas muy remotas con unas pendientes muy altas. Los árboles de por sí son altos, alcanzan 35, 40 metros, entonces acceder a sus semillas es complejo y usualmente demanda escalar los árboles. También se encontró que hay muchos árboles que abortan sus frutos o tienen pocos frutos o son objeto pues son consumidos por aves que son pues sus dispersores naturales, pero por otros mamíferos, roedores u otros. Encontramos también que
hay árboles muy hermosos con muchos frutos, pero no logran reclutar. Hay muy bajo reclutamiento. Seguramente que el cambio climático está haciendo lo suyo. En general encontramos en unas regiones que las especies son muy poco conocidas, los árboles son poco conocidos, no hay nombres comunes, que es normal en países altamente diversos como Colombia, y que pueden haber plagas afectando su en performance o las semillas o los frutos. Bueno, pero entonces, a pesar de todo ese avance, digamos que los resultados eran un poco abrumadores porque te estás encontrando, estás trabajando con 33 especies, prácticamente todas en alguna categoría de riesgo. Entonces, como por dónde empiezo a trabajar es complejo. Entonces, bueno, basado pues como en esas dudas del género Dugandiodendron que había planteado el doctor Nosbull en el 85, a mí se me ocurrió probar la filogenia de este género en su momento, en ese momento era género, y ver si yo podía establecer de pronto prioridades para la conservación. Este fue un análisis filogenético basado en datos morfológicos y efectivamente se encontraron 4 especies que no hacían parte del grupo Dugandiodendron porque sus características morfológicas eran más asociadas a Talaum. Y estas precisamente fueron las especies que el doctor Vázquez propuso dentro de la subsección Chocotalao. Sin embargo, Dugandiodendron no tiene problema en su monofilia, existe como grupo, como pueden ver acá a la derecha, hay por lo menos 10 especies que hacen parte del grupo, independientemente de estas, pero ya les comenté pues que para Colombia tenemos los grupos Dugandiodendron y Talauma, que son secciones dentro de Magnolia. Bueno, entonces, con base en ese cladograma, en ese árbol filogenético, a cada rama se le da un peso. Estos índices de diversidad filogenética lo que dicen es que uno debe conservar las ramas más primitivas, más ancestrales, porque digamos que tienen más información genética o evolutiva dentro del grupo. Entonces, se considera que es más importante conservar estas ramas primitivas con respecto a las más recientes. Entonces, en nuestro caso, el grupo más primitivo sería Talauma y el más reciente Dugandiodendron. Entonces, haciendo un ejercicio de pesos y de cuántas especies de Talauma y Dugandiodendron encontraba en cada sitio, encontré 15 sitios prioritarios para la conservación. Entonces, pues esto fue lo que yo encontré en resultados del 2005, pero no siempre pues uno avanza al paso que quiere. Entonces, pero fue chévere porque digamos que dio una ruta de por dónde empezar, por eso se empezó con este trabajo en el Urabá antioqueño, en Mutatá específicamente, buscando Magnolia catiorum y Magnolia zambuensis. Entonces, esto logró que las comunidades conocieran un poco más de las especies, se intentó reintroducir algunas plántulas y ya tenemos árboles pues ubicados en la región. También dentro de esas áreas prioritarias había un sitio importante porque habían reportes de Magnolia silvioides, que es el municipio de Amalfi. Después de muchísimos años, pues logramos de pronto hacer visible este resultado, que fue pues visitando esa zona. En el 2003 se encontró una especie nueva y como ven, pues la ubicación de Antioquia al norte de Sudamérica y contando pues de pronto haciendo memoria de lo que acabamos de ver, pues por eso es que Antioquia, por su ubicación, es el departamento en Colombia con mayor número de especies. En este momento tiene 15 especies. Bueno, también ese estudio de áreas prioritarias mostró que la Amazonía era una zona prioritaria de conservación y por eso fue que quisimos buscar algunas magnolias allí. Con la colega Eliana Jiménez tratamos de establecer pues algunas alianzas en la región, también usamos el afiche como una estrategia, pero la Amazonía, claro, es retadora porque son muchísimos árboles, todos muy grandes, todos muy, pues la diversidad es altísima y las magnolias son muy poco conocidas, no tienen nombre común en la región. Se lograron encontrar algunos árboles gracias al trabajo del CINCHI y de la Universidad Nacional, que tienen unas parcelas permanentes de investigación, pero realmente se quiere hacer mucho más trabajo allí, más constante y permanente,
y a veces pues se dificulta al no tener de pronto un grupo encargado en la región de enfocarse solamente en la búsqueda y estudio de este grupo de plantas. Bueno, otro de los grupos prioritarios o de las áreas, más bien, prioritarias para la conservación de acuerdo con ese estudio filogenético era Santa Rosa de Cabal. Sin embargo, no pudimos ir allí sino hasta este año que logramos, gracias pues al contacto del doctor Jan Wolf, que me comentó de un árbol fácil de acceder para de pronto estudiar la biología reproductiva, pues un grupo de compañeros de Medellín decidimos pues trabajar en esta especie y ahorita les cuento los avances con respecto pues a este proyecto. Bueno, entonces esto fue pues con respecto como a esas áreas prioritarias, pero hablando como de otros retos de la conservación en magnolias, ¿qué podemos decir? Bueno, entonces, hay algunas magnolias que habitan unos ecosistemas muy especializados, como pueden ser los tepuyes, como lo observamos en algunas especies de Ecuador o de Venezuela. También vimos que el Chocó geográfico colombiano tiene un número importante de especies, tanto en zonas bajas como en zonas ya un poco más de bosques andinos. Pero entonces eso tiene sus implicaciones, porque resulta que como las magnolias prefieren los bosques altoandinos, pues no solo son las magnolias las que prefieren esos bosques, sino nosotros también y nuestras actividades productivas. Entonces coincide con la región cafetera en Colombia, con las ciudades más grandes, más habitadas, Medellín, Bogotá, Cali. Entonces esto ejerce una fuerte presión sobre estas especies. Como vemos acá, pues tenemos, este es en Santa Rosa de Cabal, los hermosos paisajes cafeteros, pues invitan a hacer pues como un turismo, pero a su vez también implican un riesgo porque el café pues es prioritario en esta región, pero ha crecido ahora y se ha mostrado que se puede de pronto combinar con otras cosas. También quería hacer énfasis como en las condiciones climáticas de estos sitios, que es donde nos gusta vivir a nosotros, pero a ellas también. Miren la precipitación horizontal, la niebla, ¿cierto? La nubosidad propia de estos ecosistemas andinos, que es típico de muchas de las especies de magnolia en Colombia. Entonces, eso pudiera tener implicaciones debido pues al cambio climático, de pronto al aumento de las temperaturas. Un estudio reciente mostró que hay especies que prefieren mayor humedad, mayor altitud, ¿cierto? Entonces, es importante tener esto en cuenta porque pues definitivamente estamos enfrentando un reto importante y hay que mirar cómo podemos sortear pues estos cambios que se vienen presentando. Bueno, y eso qué tiene que ver pues como con los polinizadores o con las especies. Bueno, resulta que en un estudio, acá a la izquierda pueden ver el ciclo floral de Magnolia yarumalensis. Magnolia yarumalensis es una especie del grupo Dugandiodendron. Entonces, es una flor que abre de día. Entonces vemos los polinizadores asociados a esta especie de magnolia. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros encontramos que hay muchos visitantes florales, pero los polinizadores son especializados. Juan Pablo Santa, un colega que recién terminó su maestría, hizo un trabajo muy bonito sobre los visitantes también de Magnolia yarumalensis en otra región y encontró otros visitantes adicionales, pero los mismos polinizadores, es decir, independiente del bosque, su polinizador es solo una especie, máximo dos, y son muy especializadas. Pero también dependiendo del bosque, el ensamble de visitantes varía, dependiendo de ese grado de intervención en ese bosque. Sin embargo, viendo aquí, miren los polinizadores pequeños en Magnolia yarumalensis, pues resulta que esta flor, que es Magnolia caricifragans, que pues es importante destacar el trabajo de Mauricio Bernal allí en el Jardín Botánico de Bogotá, que ha logrado avanzar enormemente con esta especie, pues encontraron estos visitantes o polinizadores, lo cual
es extraño porque esta especie abre de noche. Entonces, ¿por qué, siendo, por qué pueden ser como el mismo tipo de polinizadores? ¿Cómo es esa ecología del polinizador relacionado con la flor? Claro que se me olvidó comentarles un pequeño detalle al principio, que es que las flores de magnolia son dicógamas, o sea que tienen un sistema para separar, son bisexuales, tienen que tener una estrategia para un síndrome de polinización o de atributos florales para evitar la autopolinización, y en el caso de magnolias es la protoginia, que consiste en que la flor abre 2 veces. Usualmente las flores abren una vez, pero en algunas especies las flores abren 2 veces, y cuando la parte femenina, como vemos en esta foto, la C, está receptiva o está, digamos, lista antes que la parte masculina, esto se conoce como protoginia. Entonces las flores de magnolia son protóginas, lo que quiere decir es que abren una primera vez como femeninas, cierran y al segundo día abren como masculinas. Entonces, por ejemplo, esta que es Magnolia jardinensis, miren el polinizador, que es un escarabajo muy grande, típico del grupo Ciclocéfala, que es lo que esperaríamos en las magnolias del grupo Talaum. Pero recuerden pues lo que acabamos de ver en Magnolia carisifragas. Entonces es una puerta a un campo pues enorme que vale la pena pues como mirar con más detalle. Bueno, entonces esta es y los polinizadores parte 2 es porque esta es Magnolia yarumalensis de nuevo, miren los polinizadores qué pequeñitos, abren de día, pero miren los relictos de bosque donde habitan. Entonces, hace 10 años los cultivos no subían hasta tan arriba a bordear el bosque, eran mucho más abajo. Entonces, ¿qué implicaciones tienen? Tiene el hecho de que los cultivos vayan subiendo y como son cultivos muy probablemente de exportación, en este caso de Gulupa, pues van a usar plaguicidas, pesticidas. ¿Qué implicaciones tiene esto para las especies de magnolia que tienen polinizadores tan especializados? Entonces, esto son preguntas pues que aún no tienen respuesta. Pero además, a propósito de la fragmentación, es que no sabemos por qué, ¿cierto? Otra de las preguntas que les comentaba ahorita, como cuáles son esos retos en la conservación es, bueno, es que hay poco reclutamiento. Claro, hay unas condiciones ambientales serias. Normalmente los árboles grandes de magnolia resisten la fragmentación. Se pueden ver árboles muy lindos en potrero, pero esas condiciones ambientales son muy difíciles para las plántulas. Ahora, no sabemos qué está pasando en el suelo. Este fue un trabajo de Isabel Tamayo en 2021-2022, en el que nosotras escogimos, se escogieron plántulas, bueno, guardamos y cuidamos plántulas como por 2 años de 3 especies para tenerlas listas para reintroducir al bosque, pero lo que hicimos fue inocular algunas especies y otras no. O sea, el control era no inocular unas plántulas versus otras plántulas inoculadas con micorriza comercial. Lo que encontramos fue, al cabo de 6 meses, fue que esas plántulas que no fueron inoculadas tenían micorriza, mientras que las que fueron inoculadas no tenían micorriza. ¿Eso qué pudiera sugerir? Que las magnolias, como muchas especies, requieren su micorriza nativa. Hay estudios que muestran que la micorriza comercial tiene un efecto negativo sobre el crecimiento de algunos árboles. Son pocos estudios, pero los hay. Entonces, es un grupo que requiere, o un tema que requiere atención y que vale la pena profundizar. Aquí a la derecha vemos que no solo las magnolias tienen asociaciones con micorriza, sino también con hongos septados oscuros. No tenemos idea de cuál es el papel de esos hongos septados oscuros, pero es bonito saber que las hijitas de Isabel pues igual van creciendo muy bonitas. Esta fue una visita este año en septiembre y ver pues que, digamos, hubo alta mortalidad, pero también hubo varias que se pudieron establecer y que van creciendo muy bien. Bueno, otro tema es
si el tamaño importa. A ver, cuando yo tengo un fruto pequeño, una flor pequeña, normalmente tengo un fruto pequeño. El hecho de tener fruto pequeño implica que voy a tener pocas semillas, 7, 10 semillas. Entonces, uno podría suponer que al tener un fruto grande con muchas semillas, pues el riesgo no va a ser tan alto. Y eso es relativamente cierto, ¿cierto? En el centro tenemos un fruto de Magnolia hernandezi, puede tener 100 semillas. A la derecha tenemos Magnolia silvioi, puede tener 200, entre 150 y 200 semillas. Es uno de los frutos más grandes dentro de la familia. Entonces, claro, estas especies que tienen frutos pequeños pudieran estar más propensas a la extinción al tener dificultades pues, reproductivas precisamente por el tamaño. Pero sucede que no solo las especies con fruto pequeño pudieran tener retos para su reproducción. Esta es Magnolia silvioi, a la izquierda un receptáculo con semillas de bosques naturales, y este es el receptáculo de un fruto de Magnolia silvioi sembrado en Medellín, específicamente en el Jardín Botánico. El fruto se desarrolla, pero no hay ni una sola semilla. ¿Por qué? Porque no hay un polinizador. Entonces, aunque el fruto es grande y tiene muchas semillas, está enfrentando problemas de reproducción al no tener su polinizador específico en Medellín. Además, vale la pena acá mencionar que el Jardín Botánico de Medellín está adelantando un estudio porque Medellín tiene una política de incentivar la siembra de árboles nativos en la ciudad. Entonces, Magnolia silvioi fue un árbol que respondió muy bien. Como vimos acá, pues al tener frutos grandes, su reproducción es sencilla, pues hay buen material para la propagación, se pudieron producir muchas plántulas, muchos arbolitos fueron sembrados en la ciudad, pero estos árboles, a pesar de verse muy lindos, muy saludables, se están muriendo, porque el estrés que están sufriendo en la ciudad es grande por la polución, por el área de las zonas verdes, pues no hay polinizador, no se están reproduciendo. Entonces, es un estudio importante que el jardín está desarrollando y que será interesante ver sus resultados, ver qué acciones se pueden hacer para ello. Bueno, otra pregunta es si la hora importa. Entonces resulta que hace tiempo, pues porque estamos aprendiendo, uno aprende también como de los errores. Cuando estábamos estudiando precisamente como cuáles son como esos cuellos de botella en la reproducción de las especies, vimos que hayan especies cuyo tubo polínico se desarrollaba muy bien, en cambio otras en las que de pronto no. Claro, apenas ya después de tiempo y que pudimos pues hacer estos estudios, recuerden que estos estudios son complejos porque yo requiero observar la flor en el árbol, pues si los árboles son de 30 metros de altura. Ahorita que contamos con la posibilidad de tener un árbol accesible en Santa Rosa de Cabal, pudimos hacer unos experimentos de viabilidad de polen, claro. Como Magnolia wolfii es del grupo Talauma, la flor abre de noche, pues experimentos de polinización colectado a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche, mostraron que la mejor hora es aproximadamente 8 de la noche, que es la hora en la que está abriendo la flor, pues en su estado masculino el segundo día. Entonces, la hora puede importar a la hora de emprender iniciativas de polinización manual. Bueno, también hay varios caminos. Yo ahorita les había comentado por qué se tomó como ese camino de por qué empezar en el Chocó, por qué Santa Rosa de Cabal es importante. Pero también hay otros caminos que mostraron que, por ejemplo, el departamento de Santander tiene 8 o más especies de magnolia, y por eso fue que se desarrolló un proyecto para estudiar y buscar magnolias en el departamento de Santander. Y precisamente, aunque Santander no apareció como sitio, como uno de esos 15 sitios prioritarios, seguramente era el 20, logramos este año realizar un trabajo para la conservación de Magnolia virolinensis, que es una especie que está críticamente amenazada. Bueno, estamos avanzando en los estudios sobre
crecimiento de los árboles, incluso hasta detectar que hay unos árboles que están muriendo específicamente por ataque de plagas acá en Antioquia, en el municipio de Yarumal. También se ha avanzado mucho en los estudios de fenología y de biología reproductiva de varias especies. La fenología es muy importante porque es la que me permite saber cuándo debo ir yo a cosechar los frutos. Ya les conté que los árboles no son fáciles de acceder, están lejos, es costoso, pues sería importante, muy útil saber cuál es el periodo exacto para ir a colectar y a cosechar pues, estos frutos y semillas. Y miren que acá, Magnolia calimadensis, hay estudios muy lindos también en campo de poder caracterizar los visitantes florales, de pronto plagas y polinizadores efectivos para tener más herramientas para saber qué paso seguir con cada una de estas especies. Bueno, entonces ahorita hablando pues como de los avances, ¿cierto? Después de ya un poquito más de experiencia, ¿qué podemos encontrar? Entonces, hace un momento les hablé de los retos, siguen habiendo muchos retos, pero hemos tenido unos enormes avances. Cada vez hay nuevas exploraciones, nuevas personas buscando los árboles, más instituciones con becas internacionales para hacer este tipo de estudios, hay más recursos, hay más estudios, personas que se dedican exclusivamente a conocer y a caracterizar y entender un poco más la historia natural de cada una de las especies, porque a pesar de que son la misma familia y que en general pueden tener las mismas condiciones, hay especies que tienen unos requerimientos mucho más específicos, como ahorita vimos el hecho de, por ejemplo, de que mis polinizadores sean diurnos o sean nocturnos. Afortunadamente hay un interés que va en aumento, va creciendo, el trabajo en equipo se va intensificando, cada vez yo recibo más llamadas y como más preguntas y qué podemos hacer y cómo podemos trabajar y como más camaradería en este sentido, lo cual es muy importante porque es mucho trabajo por hacer, a veces es abrumador, entonces es muy bueno y muy importante contar con apoyo local, ya tenemos más experiencia, entonces ya sabemos más a ciencia cierta cómo colectar, cómo saber cuándo el fruto es maduro para colectarlo antes de que abra y ser más eficientes para obtener más semillas. El hecho de utilizar el nombre científico, el epíteto de algunos municipios, ha permitido que las especies nuevas sean nombradas árboles emblemáticos en muchos municipios, por ejemplo, Magnolia jardinensis, Magnolia guatapensis. Esto ha permitido que por ley estos municipios tengan como herramientas para conservar sus especies. Sin duda hay más involucramiento comunitario, contamos con un plan de acción escrito y bueno, y por acá tengo este tip de adoptar una magnolia porque pues nos queda mucho trabajo por hacer. El Instituto Alexander von Humboldt lidera esta iniciativa de biomodelos que es muy importante, en el cual pues se busca como tener una modelación, digamos, teórica confiable de cuál pudiera ser la distribución de las especies para aumentar las exploraciones y la búsqueda de las mismas y por lo tanto estrategias de conservación. Pero se necesita gente, estamos atrasados, son muchas especies, entonces es un avance importante, pero se necesita pues como también el padrino o los padrinos por magnolias. Entonces, como les contaba, una gran ayuda ha sido contar con el Plan de Acción para la Conservación de Magnolias, que cuenta con 4 líneas de acción generales, que la primera es generación de conocimiento, porque conocemos algo de algunas especies, de otras no conocemos nada. Cómo incrementar la educación y la comunicación, precisamente pues acciones de conservación y fortalecer los instrumentos de gestión que permitan facilitar la conservación. Bueno, un espacio muy importante, muy valioso, ha sido el simposio de magnolias que organizamos dentro del Congreso Colombiano de Botánica. Entonces, muy invitados todos los que estén conectados para que participen del próximo Congreso Colombiano de Botánica, el 13º, que se celebrará en octubre del próximo año. Entonces, pues los esperamos. Como siempre vamos a tener nuestro simposio de magnolias. Esta comunidad está creciendo, hay estudiantes, hay líderes comunitarios,
botánicos pues muy reconocidos, semilleros de investigación. Estos espacios también nos ha permitido pues interactuar con semilleros, conectar con gente alrededor de todo el país. Entonces es un espacio muy valioso para intercambiar experiencias. Ya en este momento yo quisiera pues como mencionar, ni siquiera les tengo foto, no tengo foto de estas personas, pero han sido unas personas claves para la conservación de las magnolias en Colombia. Bueno, la foto de la izquierda es gracias a Mauricio Mazo. Mauricio diseñó, es inventor de esta canastica, de esta canasta. Él diseñó la canasta porque se dio cuenta que las ardillas tumbaban los frutos, entonces al colectar él no tendría pues cómo. Y claro, él escala, tiene su equipo de escalado, es un excelente escalador, pero él diseñó un dispositivo para poder instalar la canasta desde el piso. Entonces así, con el trimmer o cortarramas, se instala la canasta y también se puede desinstalar para obtener el fruto y las semillas, porque como son dehiscentes, si uno no colecta el fruto, uno tiene que colectar el fruto maduro, pero sin abrir, o a punto de abrir, es difícil, es muy, muy difícil. Entonces, la canasta ha permitido aumentar el éxito en la cosecha de las semillas. También hay otro compañero que de verdad, pues, no tengo las fotos, pero siempre nos mantenemos en contacto pues con estas personas porque son clave y hemos aprendido juntos y crecido juntos también. Alejandro Arango, Alejo se diseña sus camaritas, estas pues como ven es un estuche de una torta de la casa, él cierra, le pone tapita, entonces permanece la humedad adentro y esa humedad les ayuda mucho a estas semillas a germinar. Y bueno, acá a la derecha está Don Libardo en Virolín, donde se encuentra Magnolia virolinensis. Afortunadamente estos arbolitos son más bajitos, entonces él también puede acceder un poquito más fácil, pero él ya también tiene su asesoría con la canastica, también recibe visitas pues de estos compañeros, ellos ya se van hablando y van haciendo parte de esta importante red, muy dedicados por cierto. Esto implica pues amor y compromiso. A la izquierda vemos a Raquel Folgado que nos estuvo acompañando hace poco y compartiendo todos sus conocimientos en micropropagación. Y bueno, la Fundación Convida permitió hacer una experiencia muy bonita en una escuela de campo que la Corporación Verde Agua lideró este año el segundo encuentro Suroeste Biodiverso y permitió hacer esta actividad muy bonita porque era sobre todo con conservadores de la región, con líderes de reservas y hablar un poco de las magnolias, saber qué sabemos de ellas. También la Fundación Convida permitió hacer un webinar en el que participaron muchas personas de dentro y fuera del país. Se hizo un panel con personas clave, instituciones clave como la Fundación Bioconservancy, como la Covivero, como la Fundación ProAves, y contar gente pues con gente muy valiosa como Marcela Rivera, que es una persona muy activa que ha gestionado la donación de equipos y ayuda para trabajo de campo de muchos estudiantes. Bueno, para terminar, pues como para reconocer los grandes avances que tenemos, este es un logro, para mí el máximo logro pues que hemos obtenido, que es precisamente un producto de este proyecto de biología reproductiva de Magnolia wolfi. Pues no pudimos hacer los experimentos que queríamos con la especie porque el árbol, el cual ven acá detrás de la foto, está abortando los botones, entonces los experimentos pues no pudimos llevarlos todos a cabalidad, pero sin embargo logramos una respuesta increíble, muy positiva de muchas personas en esta región. Entonces allá esta especie Magnolia wolfi cuenta con unas madrinas y unos padrinos espectaculares que se han encargado pues de liderar y de ponerse la camiseta. Yo diría pues que esto es amor puro y sincero, decimos acá en Antioquia, mucho compromiso. Aquí está don Mario con su esposa, que él vive al lado de un árbol y busca las semillas, las propaga. Aquí está pues Mauricio, Dairo, otros compañeros que son líderes de campo, son biólogos apasionados o parabotánicos diríamos en Costa Rica. Hay unos pues formados en universidad, pero hay otros que
tienen esa formación pues ya nata, ¿cierto? Por la forma como crecieron y se formaron personas de campo muy buenas. Entonces es muy bonito, es un grupo muy bonito y una experiencia muy bonita y quiero rescatarla acá porque nos mandamos fotos, nos conversamos que este bichito que estará haciendo, que qué pasó, que tiene flor, que miren la foto, que vamos allá. Entonces es súper activo y de verdad que es una experiencia muy, muy, muy valiosa que vale la pena replicar. Aquí tenemos al rector del colegio del Instituto del Niño Jesús con todo su equipo. Se llevó una exposición itinerante de las magnolias para su colegio. Allá estuvimos, es un colegio neurodiverso y ya los niños tienen su museo de frutos de magnolia. Entonces esperamos pues que esto de verdad pues que siga creciendo. Muchas instituciones nacionales e internacionales han ayudado enormemente pues a estas iniciativas. En este momento pues le agradezco enormemente a la Asociación Latinoamericana de Botánica por darnos el espacio para contar esta historia. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela, por esa presentación. Se nota que ha sido un trabajo que seguramente muchos, incluyéndote, han liderado ese trabajo inspirador en un grupo de trabajo muy grande y tú eres una persona muy especial que ha dado un reconocimiento a todos ellos y eso es muy positivo y es muy importante para el trabajo que hacemos en botánica. Yo quiero darle la palabra a quienes tengan preguntas. Por favor, levanten la mano para poderles dar la palabra. Y antes de que se me olvide una cosa muy importante. Este Dale. grupo de ciencia ciudadana que estamos conformando en Santa Rosa de Cabal está organizando el Festival Internacional de Magnolias en marzo del próximo año. Entonces lo estamos impulsando, esperamos contar también con su participación para que se animen a conocer y visitar Colombia. Sería de marzo 12 al 15 de 2026, así que los esperamos. Muchas gracias. Hacemos propaganda también al Congreso Colombiano de Botánica el próximo año, en octubre. Esperamos recibir más información de cómo podemos participar. Bueno, yo tengo una pregunta. Mi impresión de muchas de las especies de magnolia que han descrito en Colombia, no sé si será igual en otros países de América Latina, es que las describen de dos arbolitos que están en un potrero. Y pues eso me lleva a pensar que sí, tienen poblaciones muy pequeñas y ustedes, cuando hay esta descripción de estas especies, ustedes han tenido la oportunidad de ir a las regiones, encontrar una población más grande, repoblar. ¿Tienes alguno de esos casos que nos puedas comentar? Este caso de Magnolia malfiensis, mira que nosotros lo encontramos en el 2003. Entonces encontramos 5 árboles y precisamente esa era como la inquietud, ¿no? Pues cómo vamos a publicar una especie con 5 árboles, no, hay que buscar, hay que explorar. Y resultó que volvimos como, ¿cuántos años más tarde? No sé, muchos. Y, y resulta que de 5 encontramos 2, porque ya habían cortado los 3. Entonces dijimos, no, es una especie nueva, tenemos flor y fruto, la vamos a publicar. Y resultó que después de su publicación se han encontrado más registros, o sea, hay personas que han mandado fotos y buscando y parece que la especie está en otras regiones del departamento que pues no se han encontrado. Entonces, hay como ciertos problemas, pues uno es la parte económica, pues explorar no es sencillo, necesitas un presupuesto alto, porque como vimos, pues las magnolias son de bosques pues bien conservados, no están a la vuelta de la esquina, pues son exploraciones que son la más cercana es 3, 5 horas, días, ¿cierto? Entonces se requiere un presupuesto, no contamos muchas veces con ese presupuesto y a veces esperando la condición ideal no se da.
Y resulta que mira, que finalmente es como importante la publicación porque después ya llega la gente, "Ay, yo creo que está aquí, aquí, aquí". Entonces ahí es donde, por eso yo hago tanto énfasis en termino en la presentación con este equipo que estamos consolidando en Risaralda, porque definitivamente es crucial el trabajo en equipo con la gente de las comunidades que permitan hacer ese intercambio para poder tener esa información a mano, porque es imposible pues estar en todas partes, pero si hay personas buscando y caminando y reportando, ese es un trabajo increíble que permitirá pues avanzar como a pasos más, con pasos más seguros y de pronto más eficientemente. Muchas gracias. ¿Y han tenido éxito? Pues porque las magnolias son árboles ornamentales muy, pues muy usados en Colombia, y en otros países también. Con utilizar algunas de esas especies nativas como árboles, pues como hacer un poquito de domesticación para que se puedan usar, para que en cambio de andar sembrando en Colombia la magnolia de Estados Unidos, pudiéramos sembrar la nuestra y también exportarles unas tantas. Sí, 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 sí. Bueno, mira que sí, digamos que esa es no sé, como una limitación que también se reconoce. Hoy hay uno que otro vivero que vende algunas especies de magnolias nativas. Por ejemplo, el vivero Tierra Negra ha tenido Magnolia hernandezi o Magnolia wolfi, pero realmente las personas buscan Magnolia grandiflora. Entonces, por eso es importante también hacer un trabajo de concientización pública permanente para que la gente entienda por qué. Pero sin duda que estamos atrasados en ese sentido. O sea, ¿por qué les gusta Magnolia grandiflora? Claro, una cosa es, pues que no podemos negar, es el tamaño de sus flores. Magnolia grandiflora tiene una flor espectacular, pero las flores de nosotras son lindas también. ¿Cuál es de pronto el limitante? Que son árboles muy grandes. Entonces sí que vale la pena trabajar en esa línea de pronto de cruces, ¿cierto? De trabajo como de injertación, así como tenemos tanto desarrollo en aguacate para hacer injertos y tener árboles bajitos, pues hacer lo propio con magnolias colombianas para tener también esa oferta de material en viveros. Em, Aquí hay unas preguntas en el chat. Entonces, primero, Gabriel Montoya, un comentario de admiración. Siempre será inspirador escuchar la pasión de tu trabajo por las magnolias. Y tenemos una pregunta de Ivonne Nayeli Gómez que dice, ¿hay magnolias en Colombia que tengan uso comestible? En México hay una que se usa para hacer atole. Sí, desafortunadamente en México, por ejemplo, tienen varios usos, ¿cierto? No conocía, no recuerdo pues ese comestible, sino también un religioso, los usan para ceremonias religiosas, sobre todo las flores, pero nosotros no, acá los usos pues como más comunes han sido la madera, uso maderable, hay casas enteras hechas de madera de magnolias, sobre todo pues de las que se consideran almanegras, y también el molinillo, el receptáculo del fruto, se utiliza en Colombia. Nosotros tenemos esta costumbre de tomar chocolate, pues la bebida hecha de chocolate de cocoa, y se bate pues el chocolate, ¿cierto? Con un batidor, y el batidor de nosotros pues es hecho de molinillo. Entonces si uno va a la Casa de la Cultura del municipio de Marsella en Risaralda, uno encuentra la foto del molinillo que se usaba en los años 70 para batir el chocolate, hecho pues con el receptáculo del fruto de magnolia porque es leñoso y pues trabaja muy bien. Entonces no se conocen, digamos, esos usos. Sí se reconoce que tienen un potencial muy grande en perfume. Habría que explorar esa línea porque lo que hemos encontrado es que con el calor, como son protógenas, hay varios tipos de recompensa para el polinizador. Una de ellas es que se calienta, la temperatura aumenta y al aumentar la temperatura libera las esencias y atrae el polinizador y esas esencias son muy,
muy agradables. Tienen su potencial. De hecho, pues hay mm, Euforia de Calvin Klein usa esencias de magnolia, pero pues no son magnolias tropicales o por lo menos pues no del neotrópico. Entonces, ese es un potencial importante que se pudiera explorar. Habría que ver cómo pues para poder mediar entre el uso y la conservación. Aquí hay una persona que quiere entrar. Y en las preguntas, excelente trabajo con respecto a Magnolia carcifragana. El reto de la conservación es encontrar sus polinizadores naturales y qué otras estrategias se pueden emplear. El caso de Magnolia caricifragas es bien particular, porque esta especie cuenta con su padrino, tiene varios padrinos. Él tiene a Gustavo Morales y tiene a Mauricio Bernal, y hay otros pues padrinos que están trabajando en la especie, pero ellos han sido cruciales porque Mauricio trabaja en el Jardín Botánico de Bogotá, Gustavo conoce las poblaciones naturales, entonces ellos combinaron. Fueron a las zonas naturales, en los bosques naturales, para conocer sus polinizadores efectivos. Y en Bogotá, al ver que de pronto no podían ser polinizadas, el polinizador no llegaba, Mauricio en el jardín realizó, incluso pues con asesoría de Gustavo, realizó experimentos de polinización manual. Entonces tomó el polen de un árbol y lo puso a la hora pues más efectiva, ya les conté que la hora importa, y logró formar frutos con semillas viables. Entonces ahora han logrado reintroducir, ya saben más o menos a los 7 años qué altura tienen los árboles y han logrado reintroducir árboles a los bosques naturales. Pero lo que yo digo es que nosotros tenemos descritas, o sea, sabemos que hay especies nuevas por describir. No sabemos cuánto nos tome, precisamente por la pregunta de Alejandra, que pues se requiere material, vamos a campo y no tienen la flor, bueno, nos demoramos mucho. Entonces, digamos que de esas 42 especies descritas y conocidas, conocemos los polinizadores efectivos de aproximadamente 5 especies. O sea que hay 30 y tantas especies sin documentar, sin saber cuál es su estado, sin saber qué requieren. Entonces, ahí pues como el reto que tenemos. Pero sin duda que hemos tenido importantes avances. La duda mía con Magnolia caricifragans es por qué tiene ese polinizador. Yo esperaría que el polinizador, bueno, no recuerdo en este momento bien cuál es como el papel de estos visitantes, pero cierto, uno esperaría que en las especies de grupo Talamo, pues los polinizadores sean más grandes, sean tipo el cucarrón marzañoso que llamamos nosotros los citrocéfalos. Entonces, es interesante, digamos que es más bien, no tanto como reto, sino que es interesante saber qué es lo que está pasando ahí, y con seguridad eso nos va a dar también herramientas para conservar. Muchísimas gracias, Marcela. Yo creo que vamos a ir cerrando. Marcela, no lo dudo que si ustedes le escriben y se comunican con ella directamente, pues ella podrá compartir su trabajo, su pasión por las magnolias. Está entrando alguien, pero ya estamos cerrando. En este mes de diciembre, quería desearles una feliz Navidad, decirles que el Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Botánica está trabajando fuertemente para que continuemos con esta antesala botánica y podamos tener y tenemos presencia en varios eventos a nivel regional e internacional, pues, o sea, a nivel de Latinoamérica y a nivel del internacional. Em, Queremos agradecer a todos aquellos que han sido conferencistas este año. Si usted quiere proponerse como conferencista o quiere proponer a algún conferencista, lo invitamos a que se comunique con la Asociación Latinoamericana de Botánica. Por favor, visiten nuestra página, se pueden comunicar por redes con nosotros o por el correo electrónico.
botánicalatinoamericana@gmail.com. Esperamos tener muchas novedades y contamos con el apoyo de todos ustedes para continuar con estos eventos y también para fortalecer nuestra asociación y poder ofrecer cada vez más a nuestros afiliados y a la botánica de Latinoamérica, y que es la región más rica en plantas del mundo y que es nuestra región y somos nosotros los que vamos a hablar de ella. Entonces yo antes de irnos quería tomar una fotico como con todos para dejar así registro de este día. El 2 de enero no los voy a convocar a una nueva charla, difícilmente estarán todos en sus celebraciones, entonces nos vemos en febrero. Entonces una fotico aquí con todos y prenden sus cámaras. Sí, ya prendieron las cámaras. No veo a muchos. Hola, ¿cómo están? Y esperamos poderla dejar la grabación disponible por si no tuvieron oportunidad de acompañarnos o solamente desde una parte, pues puedan ver todo lo que está trabajando Marcela. ¡Feliz día! Muchas gracias, mil gracias y que así sea, que estemos así de activos el próximo año. Muchísimas gracias por tu liderazgo también con estas antesalas. Chao.